Hermano, esta mañana que mi esposa estaba hablando sobre lo que estamos viviendo con familia, yo quiero decirles, hermanos, que quiero invitarlos a que participemos de este proceso. Porque quiero recordarles, hermanos, que aunque el proceso lo estoy viviendo yo, pero el proceso es de todos, como iglesia. ¿Quién de los que está aquí no oró para que el pastor trabajara 24 del día a la iglesia? Todos, ¿verdad? Entonces, esa respuesta que estamos teniendo nosotros es a la oración que tuvimos. Y eso nos demuestra que nosotros debemos de pensar lo que vamos a pedirle al Señor, porque el Señor responde. No como nosotros queremos, pero Él responde. Entonces, bueno, yo quiero invitarlos, ¿verdad?, a que se hagan parte de este proceso, a que tomen la responsabilidad de la cual fuimos nosotros partícipes al orar, pidiendo al Señor que nos permitiera trabajar tiempo completo, ¿verdad? No para que digan, hey, toca mantener al pastor, no, sino para que se responsabilicen al menos en vivir este proceso. Porque, hermano, este proceso va a ser para edificación aún de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo la misericordia de Dios, la provisión de Dios, el respaldo de Dios. Estamos viendo un Dios que verdaderamente cumple sus promesas, un Dios que fortalece, un Dios que todo lo que Él promete, lo cumple. Así, hermanos, que los invito a que se hagan partícipes de este proceso por el cual estamos todos. Vamos a ver la gloria de Dios en los resultados que tengamos y estamos confiando. Siempre que alguien me pregunta, ¿cómo está, pastor?, yo le contesto, gracias al Señor, bien fortalecido. Pero les coloco la incógnita. Piense en su vida, piense en usted, que usted está acostumbrado a ser productivo todos los días de la semana, todos los días del año, en todo momento ser productivo, y de un momento a otro tiene que sentarse solamente a ver pasar las horas y los días sin poder hacer nada. Y créanme, hermanos, que en mi caso, yo he pensado y me he dado cuenta que realmente es una obra de Dios. Porque para yo estar quieto, sentado en la casa, viendo cómo pasan los años, los días, los meses, las horas, le da uno tiempo de pensar muchas cosas. Pero las cosas que pienso, ¿verdad?, es darle gracias a Dios, porque hemos visto el respaldo de Él, hemos visto la producción de Él, o sea, hemos visto que realmente es un Dios vivo. Así, hermanos, que yo los invito a que tomen parte de este proceso, que de una u otra manera nos va a servir para nuestra propia vida, porque cuando estén en esa situación que me tocó a mí, la mejor parte, ustedes van a poder fortalecerse y levantarse y decir, el Señor estuvo con el pastor, y así como estuvo con el pastor, va a estar con nosotros. Y eso pienso yo, el Señor ha estado con tantos hombres de la Biblia, y como estuvo con ellos, así va a estar conmigo. Y claro, hermanos, que cada vez que me siento como de fallecer, doy la palabra y vuelvo y me levanto, y vuelvo y me levanto, y gracias por sus oraciones, porque ellas son las que también me fortalecen. Pero les recuerdo que este proceso no es solamente el pastor, este proceso es de la iglesia, porque todos oramos por una petición y el Señor nos responde. Entonces vamos a seguir en pie, seguir orando, para que se nos siga cumpliendo su santa, bendita y perfecta voluntad. Bueno, con esto le damos inicio seguimos en nuestro estudio del libro de Romanos, y hoy continuamos con el capítulo 5, versículo del 8 al 15, ¿verdad? ¿Verdad, Mauricio? Sí, señor. ¿Seguro? No, del 7 al capítulo 7. Hoy seguimos en el capítulo 5, versículos del 8 al... Quiero que me respondan a ver quién está, con quién estoy de acuerdo. Yo tengo aquí Romanos 7, el 18 de diciembre. Está atrasado un poquito. Tengo el 8. Se acerca. Pues sí, Elizabeth está cerquita, estamos en el capítulo 8. Y hoy vamos a estar hablando sobre los versículos 12 al 16. Los estudios pasados fueron del 1 al 11.
Pero vamos a hablar sobre el capítulo 8, versículos 12 al 16. Y para resumir un poco de lo que hemos estado estudiando, hermanos, acordemos que el capítulo 8, Romanos, del versículo al 11, el apóstol Pablo nos ha escrito la verdadera realidad del cristiano, ¿verdad? Hemos visto la verdadera realidad del cristiano, la vida que hay cristiano, y nos ha descrito también la realidad en las que se encuentra el cristiano que está unido a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos deja ver la diferencia de los dos, del que no está unido y del que está unido, y nos enseña que esa realidad de las personas, de los cristianos que están unidos a Cristo, nos ha hecho libres de toda condenación y estamos vivos ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Estos versículos, el apóstol Pablo ahora nos está hablando nos va a hablar de vivir en el Espíritu, y nos ha permitido ver y entender que hay dos leyes en nosotros, hay dos leyes que se están peleando dentro de nosotros: la ley de la carne, que es las que rigen nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras inquietudes, nuestra mente, y es la que nos lleva a apartarnos, a dejar a un lado las cosas de Dios. Pero también vimos la ley del Espíritu Santo, que es la ley del nuevo pacto, ¿verdad? En el que el Señor había profetizado por medio del profeta Jeremías. Y ese nuevo pacto era la venida ¿de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. Y esas leyes, las que fueron escritas en las tablas de Moisés, ahora están escritas, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el resultado que trae estas leyes en nuestro corazón es que el Espíritu Santo pone en nosotros, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, un anhelo de alabanza, coloca en nosotros un deseo grande e infinito de obedecer y honrar a Dios y su palabra. Ahora, algo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando, y es muy necesario que nosotros como creyentes, hermanos, lo tengamos en cuenta para nuestra vida cristiana, es que la vida cristiana no solamente consiste en conocer la doctrina que enseñan las Escrituras, ¿verdad? Aunque, si bien es cierto, todas nuestras convicciones solo se generan a través de la palabra de Dios, pero la vida cristiana no solamente se consiste en conocer, porque es que, ¿qué pasa hoy en día? La triste realidad de hoy en día es que muchos que confiesan ser cristianos o creyentes solo creen que por conocer un poco de teología o conocer un poco las verdades doctrinales que surgen en la Escritura ya son creyentes y cristianos. Pero la vida cristiana consiste no solamente en aprender, la vida cristiana consiste en que esa verdad que aprendemos, esa verdad que conocemos, se convierta en una convicción en nuestra vida y que se refleje en nuestra vida, en el diario vivir del cristiano, que se refleje en nuestra vida. O sea, que es un aspecto no solamente superficial, sino es un aspecto interior, algo que nos transforma nuestro ser y nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces, la vida cristiana no es solamente un aspecto intelectual y superficial. La vida cristiana, hermano, es algo que nos transforma nuestro interior y nuestro espíritu completamente. En otras palabras, todo lo que nosotros profesamos con nuestra boca, todo lo que hablamos con nuestra boca, todo lo que predicamos, todo lo que tratamos de enseñar con nuestra boca, se debe llevar a cabo en todo nuestro diario vivir. O sea, lo que tú prediques, lo que tú hablas, lo que te enseñas, eso tienes que vivirlo. No solamente predicar y hagan y no hagan y hacer con tu vida y con tu testimonio otra cosa. La mejor prédica que nosotros podemos darle al mundo es nuestro testimonio. La mejor prédica que podemos dar nosotros a nuestros hijos es nuestro testimonio. Ahora sí, acompáñenme, hermanos, al libro de Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17. Vamos a leer del 2 al 17, pero yo pienso que vamos a estar únicamente hoy hasta el 14, porque es mucho lo que el apóstol Pablo nos habla aquí en la palabra de Dios. Romanos 8, 12 al 17 dice así de la siguiente manera, como la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis,
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Eso es, estamos hablando sobre el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 17. Acá en el versículo 12, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo inicia esta sesión incluyéndose él en lo que está hablando, ¿verdad? Él mismo nos está mostrando, él nos está dejando ver claramente que todos los cristianos, que nosotros como creyentes somos deudores de algo y de alguien, ¿verdad? Por eso dice, así hermanos, deudores somos. Nos está dejando ver que tú y yo como creyente, como cristiano, somos deudores de alguien, de algo y de alguien. Pero al momento nos dice y nos enfatiza que somos deudores, pero no de qué, de la carne. Somos deudores de algo y de alguien, pero no de la carne. Nos enfatiza que no le debemos nada a la carne. O sea, tú y yo no le debemos nada a la carne, porque la carne al final es de muerte. Y Pablo nos dice que lo único que hace la carne en nosotros es llevarnos hacia ¿qué? Hacia la perdición, llevarnos hacia la muerte espiritual. La carne hace que nuestra relación con Dios se deteriore, la carne hace que nuestra relación con Dios se debilite y la carne hace que nuestra relación con Dios se termine y se acabe, ¿verdad? Llevándonos a ¿qué? A la separación con Dios, que es la muerte espiritual de la cual nos está hablando el apóstol Pablo. Ahora, tengamos en cuenta que la carne no ha hecho nada por ti ni por mí. La carne no ha hecho nada por nosotros para nosotros dedicarnos a servirle constantemente como algunos acostumbran. La carne no ha hecho nada por ti, ni por mí, ni por ninguno de nosotros. Muchas veces la gente hoy en día se acostumbra a servirle más a la carne que al Señor, ¿verdad? No lo debemos nada a la carne. A cambio de esto, necesitamos reconocer, hermanos, que si hay alguien que hizo algo por nosotros, si hay alguien que hizo algo por ti y por mí, y ese alguien se llama, ¿cómo? Jesús. Y por lo tanto, con él sí somos ¿qué? Deudores. No a la carne, sino a Jesús. Pablo continúa aquí en el versículo 13 diciendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, en toda la carta el apóstol Pablo nos ha venido hablando mucho acerca de la muerte y de la vida. Pero el apóstol Pablo de la muerte que nos habla no es muerte física, sino de la muerte espiritual, porque la muerte física ya todos la tenemos ya asignada desde el día en que nacemos, ¿verdad? Está hablando de la muerte espiritual, que es la separación con Dios. Pero, en otras palabras, nos está diciendo una verdad palpable que algunos quieren ignorar. ¿Cuál verdad está hablando el apóstol Pablo? La verdad que nos está diciendo es que si andamos conforme a la carne, definitivamente nosotros no tenemos ninguna relación con Dios. Sencillamente está diciendo eso. Que si tú y yo seguimos andando o estamos andando en la carne, definitivamente no tenemos ninguna relación con Dios. No existe, no puede haber una relación con Dios. Porque si estamos andando en la carne y sirviendo a la carne, no estamos andando ni sirviéndole al Señor. Entonces, claramente la Biblia dice que donde están las tinieblas y llega la luz, las tinieblas que desaparecen, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos andando en la carne, por más de que queramos ser cristianos y decir que somos creyentes, en nuestro interior sabemos que no tenemos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos separados de Él. Y para remediar esto, el apóstol Pablo
nos recomienda aquí en la segunda parte del versículo 13 y nos dice: mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos nosotros bien. Dice: mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, Pablo nos está diciendo que si por el Espíritu nosotros hacemos morir la carne, viviremos. Hermanos, yo quiero enfatizar esto, que pongamos mucho cuidado, porque es muy importante, porque tengamos en cuenta, hermanos, que Pablo nos está diciendo es que si, no nos está diciendo que si el Espíritu mata las obras de la carne, viviremos. No está diciendo, nos está diciendo que con la ayuda, con la guía del Espíritu, nosotros hacemos morir las obras de la carne. Nos está enfatizando que con la ayuda, que con la guía del Espíritu Santo, nosotros hacemos morir las obras de la carne. Entonces, no hay que confundir esas dos cosas, porque muchas veces pensamos, hermanos, que porque venimos a la iglesia o porque conocemos un poquito del Señor, vamos a cambiar y Él nos va a transformar y ahora ya somos los super cristianos que no nos equivocamos. Pero Pablo lo que quiere decir claramente es que esto se trata de una obra conjunta. Pablo me está diciendo que es un trabajo en equipo. Nosotros necesitamos obligatoriamente del Espíritu Santo, porque Él es el quien nos va a capacitar para que le demos muerte a las obras de la carne. Nosotros no podemos solos, en nuestras propias fuerzas y convencimientos, darle muerte a las obras de la carne. Necesitamos del Espíritu Santo, y por eso Pablo nos dice que con la ayuda y la guía del Espíritu Santo podemos nosotros ¿qué? Acabar con las obras de la carne. Entonces, necesitamos urgentemente, obligatoriamente, el Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a capacitar. ¿Para qué? Para que muerte la carne. No podemos, hermanos, nosotros con nuestras fuerzas, y a su vez vamos a ver que el Espíritu Santo no se va a poner a trabajar mientras que tú estás durmiendo. El Espíritu Santo no va a poner a trabajar mientras que nosotros estamos sentados solamente mirando o acostados durmiendo, perdiendo el tiempo. Entonces, el apóstol Pablo está enfatizando y nos permite ver que aunque el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía, el trabajo es de nosotros, colocar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para acabar con las obras de la carne. Yo pienso que esto que el apóstol Pablo está hablando aquí nos concierne a muchos de nosotros, ¿verdad? Porque muchos pensamos, no, es que el Espíritu está trabajando en mi vida y está haciendo cosas. No, el Espíritu te está guiando, el Espíritu te está mostrando, pero el trabajo lo haces tú. El trabajo lo hago yo. El Espíritu hace su parte, Él nos capacita, el Espíritu nos empieza a dirigir, a decirnos por aquí sí, por allá no. Nos comienza a hablar, a enseñar, a mostrar qué es lo que vamos a hacer, y nuestro trabajo es obedecerle, porque el Espíritu nos dice, nos guía. En otras palabras, el Espíritu está haciendo ¿qué? Su trabajo. Ya nos guió, ya nos dio, ya nos advirtió, pero en ti y en mí está en tomar la decisión si caminamos la dirección en que vamos caminando, si tomamos la decisión que hemos tomado, o si seguimos obedeciendo al Espíritu, o simplemente seguimos adelante ignorando lo que el Espíritu nos ha advertido. Entonces, hermanos, es un trabajo conjunto que el Espíritu hace, nos guía, nos ayuda, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el Espíritu nos capacita, el Espíritu nos ayuda, pero el trabajo debemos hacerlo nosotros. No podemos pensar que el Espíritu hace el trabajo y yo en la iglesia el domingo y toda la semana el Espíritu es el que limpia todo y hace todo para que yo esté bien. No, el Espíritu nos guía, nos enseña, nos muestra, nos indica,
pero tú y yo somos responsables de si seguimos la dirección del Espíritu o seguimos nuestra vida como la estamos llevando. Ahora, cuando Pablo nos dice que por sí el Espíritu en nosotros hace morir la carne, esto suena como fácil, ¿verdad? Mucha gente dice, pero qué bueno, yo voy a la iglesia y oro un ratico y ya el Espíritu comienza a hacer la obra en mí. Y suena como fácil, ¿verdad? Pero esto nos lleva a una pregunta. Nos inquieta y nos pregunta, pero ¿cómo hago yo realmente para matar las obras de la carne que está hablando el apóstol Pablo? Hermanos, todos sabemos que la palabra del Señor es maravillosa, ¿verdad? Y sus enseñanzas son infinitas e ilimitadas. La palabra del Señor dice que es dulce como la miel de nuestro paladar, pero muchas veces la palabra de Dios también es como un ladrillazo que nos cae en la cabeza, ¿verdad? Así como ella dulce, a veces sentimos el golpe que nos da. Entonces, una de las muchas maravillas de la palabra de Dios es que no solamente nos confronta con la realidad, no solamente nos deja ver nuestro estado de pecado, nuestro estado real, pecaminoso, no solamente es teoría, sino que ella misma nos enseña, nos da la solución. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar, para que hagamos el cambio. Nos dice, no nos dice, tiene que cambiar y ustedes verán cómo lo hacen, ¿verdad? No, la palabra de Dios nos muestra el pecado, nos confronta con el pecado, pero nos enseña y nos da la solución y el camino correcto. ¿Para qué? Para remediar el pecado, para poderlo confesar, para arrepentirnos y apartarnos, y para que coloquemos lo que la palabra de Dios enseña en práctica en nuestra vida. O sea, la palabra de Dios no solamente es teoría, sino que ella nos lleva a la práctica. Primero, veamos lo que la Biblia nos enseña, cuáles son las obras de la carne por las cuales nosotros tenemos que con la ayuda del Espíritu Santo matarlo. Si vas al libro de Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21, ahí el apóstol nos enumera una por una las obras de la carne. Gálatas 5 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, y cuando leemos estas palabras, vemos que son palabras fuertes, palabras duras para todos, ¿verdad? ¿Por qué digo para todos? Porque es muy difícil que alguno que lea esas palabras esté exento al menos de una de estas características. Y digo duro para todos porque todos los que leemos estos pasajes y que el apóstol Pablo nos enumera de la carne, nos vamos a dar cuenta que al menos por más santo que seamos, tenemos unas cualidades. O sea, que de lo que está hablando el apóstol Pablo te concierne a ti y me concierne a mí. Entonces son palabras fuertes porque tú y yo estamos dentro de ese rango, estamos metidos en ese paquete que está dando el apóstol Pablo. Ahora, ya que nos encontramos frente al problema, ya que el apóstol Pablo, ya que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos ha confrontado y nos ha mostrado el problema, la pregunta para muchos es: ¿cómo el Espíritu Santo nos va a capacitar y cómo nos va a ayudar a matar esas obras de la carne? Y esa respuesta la encontramos nosotros en el mejor y único lugar que podemos ir, y el mejor y único lugar que nos responde todos los interrogantes, que se llama ¿cómo? La Biblia, exactamente. No tienes que ir ni al internet, ni a la librería, no, tienes que ir a la Biblia. Por
Por eso desde el comienzo le dije, la Biblia nos confronta, nos redarguye, pero nos enseña para que nosotros tomemos la decisión de seguir adelante en nuestro Señor. Entonces, la única parte donde vamos a encontrar la respuesta es en la Biblia. Y si a ustedes, como a mí, yo sé que nos interesa saber cómo a matar las obras de la carne, la recomendación del apóstol Pablo es que nosotros leamos la carta de Efesios y a partir del capítulo 4, del versículo 22 y hasta el final del capítulo 6, Pablo empieza a hablarle a la iglesia de Éfeso, dándole instrucciones claras, específicas, concisas. ¿Para qué? Para que ellos sepan cómo van a matar las obras de la carne. Vamos a leer solamente los versículos 22 al 32 del capítulo 4. Y yo pienso que sería bueno que nos quedara como tarea para nosotros en la casa leer detalladamente el capítulo 4, 5 y 6, estudiarlo y ponerlo en práctica lo que el Espíritu Santo nos muestre a cada uno. Efesios 4, 22 al 32 dice de esta manera. Estamos hablando de cómo el Espíritu Santo nos dirige a matar la zona de la carne. Entonces Efesios 4, 22 al 32 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el versículo 26, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo, versículo 27, y el versículo 28 dice, el que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para qué, para la necesidad de edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también les perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Yo les sugiero que ahí donde estás, coja un marcador o un lápiz y subraye de qué está hablando el apóstol Pablo. Primero nos dice que tenemos que despojarnos, o sea, soltar, zafarnos, quitarnos de eso, ¿verdad? ¿De qué? Del viejo hombre. Y luego nos dice que ya que nos despojamos, tenemos que ser renovados, pero renovados en el espíritu, no en la carne. Y nos dice que nos vistamos y vestidos del nuevo hombre. Versículo 5 dice, y que desechemos, que saquemos, que botemos, que saquemos nuestra vida de eso, que la mentira. Hermanos, eso que el apóstol Pablo nos habla en la palabra de Dios, si nosotros lo leemos con calma y lo aplicamos en nuestra vida, vamos a dar cuenta que muchas cosas, por no decir todas que están aquí, son lo que nosotros hacemos a diario, ¿verdad? Dice, desechen la mentira, hablen la verdad. Tienen derecho a airarse, pero no pequen. Tienen derecho a ponerte abajo, pero no de pecar. No está diciendo que nuestro enojo no dure todo el día, sino que, enójense, pónganse bravo, pero no peque, hasta ahí llega, ¿verdad? Me está diciendo también que no le demos lugar a quién, al diablo. Que no roben, no hurten más. No estamos hablando solamente de irse a robar una cosa, sino el tiempo, tantas cosas que nosotros a diario cometemos.
Nos está diciendo que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y nosotros muchas veces en el día estamos metidos en conversaciones que no son de edificación para nuestra vida, ¿verdad? Y sin embargo, por no quedar mal o porque no me critiquen de santurrón, de pronto suelto una que otra palabra como para quedar bien con mis amigos. Y aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y el 30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. 31, quítese vosotros toda amargura. ¿Cuántas veces nos levantamos amargados, enojados y con ira? ¿Cuántas veces nos hemos hecho gritar pensando que así resolvemos las cosas? ¿Cuántas veces no tenemos nosotros malicencia en nuestra mente? ¿Y qué? Y toda malicia. Y el 32 dice, antes ser que benignos. O sea, hermanos, aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, algo que nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. El capítulo 5 del libro de Efesios fue lo que nos sirvió como base de la prédica de comienzo de año, si algunos lo recuerdan, ¿verdad? Ese fue el capítulo 5 y recuerdo que lo leo. Lo mismo que el 6 nos sigue enseñando de cosas que nosotros necesitamos poner en práctica, ¿para qué? Para hacer morir las obras de la carne. Entonces, en resumidas cuentas, lo que el apóstol Pablo nos recomienda, yo vuelvo y les confirmo y les recomiendo a que estudiemos la carta de Efesios y saquemos de ella todas las enseñanzas que el Espíritu Santo va a mostrar para que nos ayude a lograr a tener una relación con Dios y con nuestro prójimo. Coge un lápiz, un cuaderno y subraya, apunta y saca lo que el Espíritu Santo te está dando, pero no lo dejes apuntado. Ni diga, ay, esto es para fulanito. No, lo que el Señor le está hablando es para ti y para que lo coloques en práctica. Vamos con el versículo 14 y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, aquí tenemos que ser conscientes y mirar con nuestros ojos espirituales y nuestros ojos naturales lo que está hablando el apóstol Pablo. Tengamos en cuenta que cuando compartimos esto que el apóstol Pablo nos está diciendo, o que nos va a mostrar que los cristianos que tienen Espíritu Santo son hijos de Dios, para muchas personas puede que sea una realidad cuestionable, ¿verdad? Para muchas personas esa es una verdad que no tiene relevancia fuerte, porque el concepto de las personas del mundo, el concepto de las malas personas del mundo, de los hombres, es que todos los hombres somos hijos de Dios. Pero eso no es la verdad que me enseña la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, el concepto de hijo que nos trae la Escritura se basa en el principio que un hijo refleja quién es su padre, ¿verdad? Ese es el concepto bíblico. Un hijo refleja quién es su padre. Si nosotros miramos la historia desde cuando el hombre cayó en pecado, vemos que el hombre no refleja al Creador, ¿verdad? Así que no hay un vínculo directo entre la humanidad en su estado caído con su Creador. No hay un vínculo. Nosotros desde que cayó el pecado no tenemos un vínculo directo que refleje en nosotros a nuestro Creador. Por el contrario, como hemos venido estudiando todos los pasajes anteriores del capítulo de Romanos, vemos que el hombre incrédulo en su estado caído, él expresa en sus pensamientos, sus acciones y todo lo que hace con su vida normal, en su vida diaria, representa o expresa todo lo contrario de quién es Dios. Y es verdad o no es verdad. El hombre caído, el hombre pecado, con sus acciones, con sus palabras, con su actitud, está reflejando todo lo contrario de lo que es Dios. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de paz. Y el hombre caído refleja todo lo contrario. El hombre caído no es un hombre misericordioso, no es bondadoso, no hay paz en su corazón, sino que ahora busca hacer el mal, porque eso es lo que hay en nosotros. Por eso es que el hombre en su estado natural, desde que cayó en el pecado, está separado de Cristo y no está unido a Cristo. Entonces, el hombre que no está unido a Cristo no es un hijo de Dios. Por lo tanto, ¿es un hijo de quién?
¿De quién? ¿Y quiero escuchar? ¿De quién? De Satanás. Hermanos, es duro lo que decía, es duro lo que la palabra nos enseña muchas veces, pero el hombre que no está siendo guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios, sino es un hijo de Satanás. Así lo presenta la Escritura y es fuerte. Y las personas no tienen ese concepto, pero así lo enseña la Escritura. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. Miremos qué dice Juan 3:10. Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿qué? Los hijos del diablo. Lean Juan, 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano no es que de Dios. Ahora, recordaremos, hermanos, que el Señor Jesucristo, en medio de una acalorada discusión con los líderes religiosos judíos, les muestra esta realidad, que ellos son hijos de Satanás. Juan 8, en el versículo 41, él le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y si nos acordamos, toda esta discusión que ellos llevaban estaba centrada en torno a quiénes eran ellos, ya que ellos se consideraban hijos de ¿quién? De Abraham, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo les demuestra que ellos no son hijos de Abraham y por lo tanto concluye que no son hijos de Dios. Versículo 41 de Juan 8 dice el Señor: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces, acá estamos viendo, hermanos, que el concepto expresado es que el Hijo imita y hace las obras del Padre, ¿verdad? Eso es lo que es la palabra de Dios, que el Hijo imita al Padre, el Hijo hace las obras del Padre. Por eso, 3 versículos más adelante, en el versículo 44 del capítulo 8, dice el Señor: vosotros sois hijos de ¿quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ese es el concepto bíblico acerca del Hijo de Dios. El que hace los deseos de su padre es como su padre. Versículo 44 dice: vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, en otras palabras, un hijo es aquel que vive reflejando e imita en todo ¿a quién? A su padre. Y los cristianos, como hijos de Dios y por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, debemos que reflejar a Dios en medio de este mundo caído. Y eso es lo que no hemos entendido nosotros los creyentes cristianos, hermano. Que nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos una responsabilidad grande, una responsabilidad inmensa, que como hijos de Dios nosotros y con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, debemos vivir reflejando a Dios en medio de este mundo caído. Y eso me llevaba a mí a muchos cuestionamientos. Inclusive: Señor, ¿yo estoy siendo realmente un hijo tuyo? ¿Yo soy un hijo de Dios? ¿Estoy haciendo los deseos tuyos? ¿O a veces hago los deseos de la carne? Señor, ¿yo estoy reflejándote a ti en este mundo caído? ¿O estoy reflejando la carne que hay en mí? Hermanos, esto es lo que nos enseña la Biblia en Efesios 5:1 que vimos en la predica de comienzo de año. El apóstol Pablo comienza con esa indicación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. No sé a ti, pero a mí el Señor me habló mucho y me puso los pies en la tierra y me puso a pensar. Verdaderamente yo
yo merezco el título que a veces me doy como hijo de Dios? ¿Verdaderamente soy cristiano, creyente? ¿O simplemente estoy viviendo una realidad que no la estoy aplicando en mi vida? Entonces, en torno a este tema, el versículo 14, que todos los que son guiados por Espíritus de Dios, estos son hijos de Dios, nos surge una gran pregunta: ¿cómo es que guía el Espíritu Santo? O mejor dicho, ¿cuál es la manera en que el Espíritu Santo guía nuestras vidas? ¿Verdad? ¿No te has preguntado eso? ¿En qué manera el Espíritu Santo guía nuestras vidas? ¿O cómo hago yo para entender lo que el Espíritu Santo me está guiando? Hermanos, esta es una buena pregunta, porque es algo en lo que nosotros podemos errar. Es algo en lo que de pronto nosotros estamos caminando sin darnos cuenta por la ignorancia. No estoy diciendo que sean brutos, sino por la ignorancia. Es algo que ignoramos, que no hemos tenido en cuenta o que no sabemos. Podemos errar y caer en un error. Si nosotros damos cuenta, hermanos, en la historia de la iglesia cristiana siempre ha existido muchos que ven la vida de la vida cristiana, la vida de Cristo, como una manera mística, ¿verdad? Muchas personas en la iglesia cristiana, desde antes de nuestra época, en la vida de la iglesia siempre ha habido grupos que ven la vida de Cristo como una manera mística. Son tan extremadamente espirituales que la ven casi como magia. Son tan extremadamente espirituales, pero tan extremadamente espirituales, que ven la vida en Cristo casi como una magia. Y llevando a asociar la guía del Espíritu Santo simplemente con un sentimiento, un pensamiento o un sentir que llega a mi corazón. No sé si te ha pasado, pero quiero decirles que a mí al comienzo ese era mi pensado. Es que tengo un sentir en mi corazón, tengo un pensamiento que Dios me puso, o tengo un sentimiento y yo sé que es del Espíritu Santo que me está hablando. De repente muchos llegan a afirmar que escuchan una voz susurrándoles al oído, ¿verdad? Y entonces actúan guiados por ese sentimiento, por esa supuesta voz. Y ese es el concepto de muchos cristianos en torno a cómo el Espíritu Santo de Dios guía sus vidas. No sé si estoy diciendo una mentira o si ustedes ven que es la realidad. Nosotros, en el trayecto que llevamos en el ministerio, hermanos, hemos escuchado eso. Pastor, el Espíritu Santo me dijo, y yo sé que Él me dijo porque lo escuché, porque sentí y porque tengo eso en mi pensamiento. Entonces, algunos dicen, el Espíritu Santo me está guiando a que haga o deje de hacer eso. Porque Dios colocó en mi corazón ese sentimiento. Que haga esto o que haga aquello. Dicen, yo siento que es Dios. Esta es una expresión muy común en torno a cómo guía el Espíritu Santo, supuestamente la vida del creyente, ¿verdad? Pero lamentablemente, casi que la mayoría de los cristianos hoy en día, su vida es guiada según sientan y asocian ese sentimiento con una realidad, porque dicen, el Espíritu de Dios está dentro de mí, diciéndome qué debo hacer. Ahora, el gran problema de pensar, el gran problema, por ese forma de pensar de muchas personas, es que creen que esta es la forma que el Espíritu Santo guía sus vidas, pero están olvidando una cosa muy importante, están olvidando una realidad muy cierta, y es que en lo profundo de nuestro ser debemos tener en cuenta que por nuestro diseño el ser humano puede recibir tres voces. Puede recibir la voz de Dios, la voz del diablo y su propia voz. Nosotros por nuestro diseño somos sensibles a recibir tres voces: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de ¿qué? De nuestra propia carne, la voz humana. El apóstol Pablo nos ha venido enseñando y repitiendo
que aún queda una naturaleza pecaminosa que habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso no podemos nosotros confiar de nuestro corazón. La palabra de Dios es muy cierta. La palabra de Dios habla mucho sobre esto. Por ejemplo, en Ezequiel 16:30 nos dice: ¿cuál inconstante es tu corazón? Vean, Ezequiel 16:30, ¿cuál es inconstante es tu corazón? Entonces, si es inconstante, yo no puedo confiar en mi corazón. Ahora, el profeta, a través del profeta Jeremías, nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, yo pregunto hoy si está correcto que nosotros como creyentes, como cristianos, nos dejemos llevar por un sentimiento, por un sentir o un pensamiento de nuestro corazón. Es peligroso, ¿verdad? Porque tú y yo tenemos la facultad de escuchar tres voces: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz del hombre. Entonces, aquellos que dicen: yo me dejo guiar por el sentimiento o por el sentir de mi corazón porque el Espíritu Santo habita en mí, están olvidando que hay una naturaleza pecaminosa que también habita en cada uno de nosotros. Surge una pregunta: ¿cómo reconocemos o cómo discernimos nosotros la voz de Dios? Ya vimos que por un sentir, un sentimiento o un pensamiento no es la manera adecuada ni correcta para escuchar la voz de Dios, y mucho menos la del Espíritu Santo. La palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Hermanos, eso nos concierne, porque aquí vamos a mirar nosotros si realmente, ¿verdad?, estamos andando como hijos de Dios, si realmente estamos escuchando la voz de Dios, o si estamos en la onda del sentir, del pensamiento, del sentimiento. Porque lastimosamente en la vida cristiana se ha vuelto en un pensar, un sentir, un sentimiento, y con eso nosotros estamos haciendo nuestra teología. ¿Cómo reconocer o discernir la voz de Dios? Primero, mediante las Sagradas Escrituras. Hermano, nuestra base, nuestro cimiento son las Escrituras. Entonces, ¿cómo yo quiero reconocer que lo que el Espíritu me habla es de Dios? Pues la Sagrada Escritura me va a confirmar. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar familiarizados ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es importante estar familiarizados con la palabra de Dios. Se cree y se debe, y necesitamos entender que todos los cristianos, los creyentes, necesitamos ser unos maestros en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, estar familiarizados con la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos vivir nosotros. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, y todos los creyentes debemos escudriñar las escrituras, meditar en ellas, memorizar las escrituras, y sobre todo colocarlas en nuestra vida, hacerlas vida. El mismo Padre, el mismo Señor nos dice la función del Espíritu Santo. Si tú vas al libro de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 14, dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16, 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os hará saber. Estamos viendo, hermanos, que en realidad el Espíritu de Dios sí nos habla, pero cuando nosotros pensamos que nos habla, debemos, hermano, primero que ir a constatar lo que es y es de Él. ¿Mediante qué? Mediante las Escrituras. Que mucha gente dice, no es que yo tuve ese sentir y lo hice, y no sé qué pasó, no era la voluntad de Dios, y no es que no es la voluntad de Dios, lo que es que tú estás escuchando voces que no son del Señor. Entonces, por eso dije que todo lo que Él tiene es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os hará que saber. Entonces, Él tomará de qué? De su palabra, tomará la verdad, y eso es lo que nos trae el Espíritu Santo a nosotros. Así, Él nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas, trayendo las escrituras específicas a nuestra mente en los momentos en que más la necesitamos. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que no solamente porque nos sepamos 2 o 3 versículos de la Biblia vamos a estar ya escuchando la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas que pensamos hacer y acomodamos el versículo que no sabemos y decimos, no, eso es de Dios porque la palabra dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y esa es la ignorancia que el pueblo cristiano está viviendo hoy en día. Entonces, lo primero es que las Sagradas Escrituras. Lo segundo, dice que esa palabra, ese sentimiento, esa voz, eso que nos trae en su corazón, es confirmado a través de ¿qué? De la paz del Señor. Porque si Él te trae a ti un pensamiento, una idea, algo, viene con paz. No te trae una idea para traerte a ti desespero, inquietud, preocupación, sino nos la confirma con la paz. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando tú escuches una voz y te traiga confusión, te traiga preocupación, te traiga como que estás desorientado, no es de Dios. Porque la palabra de Dios, lo que Él trae a nuestra vida, viene acompañado de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues Dios no es de confusión, sino un Dios de paz. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser que agradecidos. Primero, confirmado con la Escritura. Segundo, esa voz, esa palabra viene con la paz del Señor. Tercero, también, hermanos, es necesario entender que necesitamos nosotros estar en continua oración con el Padre. Porque muchos de los espirituales que hablamos antes, que son tan místicos que ya se ven como magia, no pasan ni siquiera media hora con el Padre. Ni siquiera oran una vez al día. Entonces, nosotros debemos, hermanos, ir a la palabra de Dios, saber las Escrituras, tener Escritura en nuestro corazón, saber que cualquier voz que venga al Señor y trae paz a mi corazón. Pero es necesario que nosotros estamos estar continuamente en oración con el Padre. Primera Tesalonicenses 5:7 nos dice, orar sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar, ¿verdad? Porque al orar sin cesar, no solamente nos mantiene a nosotros en nuestros corazones, nuestras mentes abiertas a la guía del Espíritu Santo, sino que Él nos va a ayudar, nos va a guiar. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades,
Pues, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿cómo? Con gemidos indecibles. Hermanos, no sé a ti, pero a mí, lo que el apóstol Pablo nos enseña, por eso dije, únicamente estos 2-3 versículos es importante para colocarlo en práctica en nuestra vida. No sé cómo te hayas tú regido o cómo hayas vivido tu vida escuchando la voz con un sentimiento, una emoción o algo. Pero es importante, hermanos, resaltar que el Espíritu Santo verdaderamente habla a los hijos de Dios. Es importante resaltar que el Espíritu Santo sí habla a los hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, necesitamos pasar tiempo con Él, en su palabra, en oración y hasta en silencio para escuchar lo que Él quiere decirnos, ¿verdad? Porque si no es así, de esa forma es imposible, no podemos establecer una relación con nuestro Padre Celestial y mucho menos vamos a escuchar su voz. Porque si vivimos ocupados, entretenidos, preocupados, ya no vamos a escuchar su voz. Hermanos, quiero terminar con esto y dejar en su corazón esto. Como hijos de Dios, que pensamos y creemos que somos, necesitamos examinarnos en lo más profundo de su corazón. No es un examen que todos sepan, no es un examen interno. Necesitamos examinar y mirarnos realmente cuánto tiempo estamos meditando en su palabra. ¿Cuánto tiempo hablamos con nuestro Padre? ¿Cuántas veces le cuento al Padre mis cosas? ¿Cuántas veces sigo los consejos de mi Padre? ¿Y cuántas veces le doy gracias a Dios al día por ser mi Padre? Ahí nada más tú te puedes dar cuenta si verdaderamente estás o eres un hijo de Dios o hijo del otro que la palabra nos enseña. Porque cristiano no es solamente saber ir a la iglesia, cristiano es tener a Cristo en nuestro corazón. Acuérdate siempre, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseña, nos conforta, Señor Padre, nos redarguye, Señor, que nos enseña, Señor. Gracias porque sentimos que hoy nos hablaste, Señor, de una manera directa en nuestro corazón, colocando la verdad, colocando en los cielos, Señor, realmente tu palabra. Padre, ayúdanos a sacar de nuestra vida, Señor, toda tradición, Dios mío, Señor, que traigamos, Dios mío, Señor, toda costumbre que hayamos creado, Señor, en nuestro corazón, y que primeramente, Señor, veamos tu palabra a escudriñar, Señor. Permítenos, Señor, que comencemos a ser guiados por ti. Perdona las primeras veces que hemos pensado, ¿no? O que asumimos que eres tú quien lo está guiando y lo estamos, Señor, guiando, Señor, a la lengua sin poder mediar nada, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, de los cielos, Señor. Permítenos tener un oído, Señor, sensible para escuchar tu palabra, Señor. Y sobre todo, ayúdanos, Señor, en los cielos, Señor, a quitar nuestra pereza, Señor, a pasar tiempo en tu palabra, a estudiar tu palabra, a estudiar tu palabra, a aprender tu palabra, pero a colocar tu palabra, Señor, por obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo contigo, Señor, para poder conmigo expresar nuestras necesidades, Señor. Tiempo para alabarte, para glorificarte, Señor. Pero sobre todo sacar tiempo, Señor, para escuchar de Dios, Señor. ¿Cómo vamos a diferenciar la voz del mundo, del diablo o tuya, si no tenemos tiempo, Señor, para escuchar tu voz, Señor? Ayúdanos, Dios, los cielos, Señor, que seamos sensibles, Señor, para los cielos, Señor. Por lo que tu Espíritu Santo queda en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Dios de los cielos, y te alabamos en nombre de Cristo, Señor. Amén.